Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Volvemos a estar aquí un día más para estudiar la palabra de Dios. Hemos anunciado el título de este estudio, ¿con Dios o en contra de Dios? Así se titula lo que vamos a estudiar. Y vamos a partir de un texto en el libro de Éxodo, capítulo 32. Así que mientras los hermanos se están conectando, vamos a ir disponiendo nuestro corazón, nuestro pensamiento para estudiar la palabra, su palabra, y tratar de ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Bueno, veo ya los iconos de algunos hermanos que se están conectando. Cecilia, buenas tardes. Y María Luisa también, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bueno, os tengo que felicitar por vuestra puntualidad, ¿eh? Sois muy puntuales y nada más comenzar el directo ya hay un buen grupo de hermanos conectándose, así que estoy muy agradecido al Señor por vuestra disposición. Muy bien, pues bueno, hoy es 15 de abril, llevamos un poquito más de un mes de confinamiento a causa del COVID-19, este virus que se ha extendido por todo el mundo, y desde hace ya muchas semanas cada día tenemos nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a ver si estamos con Dios o si estamos en contra de Dios. No todas las personas están a favor de Dios. ¿Y qué pensarías si te preguntase qué crees en las iglesias cristianas? ¿Están todos a favor de Dios o piensas que puede haber algunos en contra? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de reflexionar en esta tarde. Mientras os seguís conectando y podéis ir ya preparando vuestra Biblia. Bienvenidos Nancy y Paco, buenas tardes. Patricia, Dios te bendiga también a ti. Bien, vamos a hacer una oración y vamos a ponernos de esta forma en las manos de Dios y así poquito a poco, mientras los hermanos van conectándose y nosotros ya vamos preparando nuestro corazón y nuestra mente para meternos en el estudio de la palabra. Así que vamos a hacer una oración, nos ponemos en las manos de Dios. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad de dirigirnos a ti, así hablándote como si estuvieses tan cercano de nosotros que solo pensar en ti, hablarte, tú ya nos oyes. Y esa libertad, Señor, de podernos dirigir a ti, el Rey del cielo, del universo, el Creador de todas las cosas, es algo que hacemos tan a menudo que quizás hemos perdido la visión, el conocimiento de lo trascendente y lo grande que es poder hablar contigo en cualquier momento. Eres nuestro papá, y como nuestro papá celestial, Cristo, al morir por nosotros en la cruz, nos regaló ese derecho de poder acercarnos a tu trono, después de haber sido adoptados como hijos y coherederos juntamente con Cristo. Así que disfrutamos de ese tremendo privilegio, pero no dejamos, Señor, de sentir ese temor de estar en tu presencia, temor solemne, esa tremenda carga, responsabilidad de saber que estamos ante ti, que eres un Dios santo, santo, santo. Por eso nos ponemos en tus manos, porque somos conscientes que lo que estamos haciendo ahora no es una cosa de hombres, es algo que viene de ti, Señor, algo que trasciende a lo terrenal, a lo que es de este mundo. Así que te rogamos que nos dirijas, que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe todas las cosas, que nos guíe a toda la verdad. Ayúdanos a comprender, danos sabiduría, Señor, porque la necesitamos. Y sabes, Señor, que estoy muy agradecido por cada uno de mis hermanos que esta tarde van a compartir este estudio. También los que quizás no pueden por trabajo o por otras circunstancias en este momento en directo, pero después también van a escucharlo en otro momento, en diferido. Así que también gracias
Gracias por cada uno de ellos, bendícelos, guárdalos, ayúdanos a comprender. Háblanos, tus siervos, escuchamos, estamos en tus manos, confiados y agradecidos. Y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues Miriam, buenas tardes, Benito, buenas tardes, todos los que estáis saludando y ya os estáis conectando. Hemos dicho antes que vamos a abrir el libro de Éxodo, capítulo 32, y vamos a leer un versículo, el 26. Éxodo 32, 26. Para situarnos un poquito en la escena de las palabras que vamos a leer, bueno, es un pasaje muy conocido, un pasaje que tiene que ver con el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Fue un tiempo de peregrinaje, 40 años vagando por una tierra inhóspita, un clima duro, complicado, difícil. Pero recuerda que estaban ahí y de esa manera porque ellos escogieron estar ahí. Dios no los sacó de Egipto para dejarlos en un desierto. Él quería llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Él les prometió que recibirían esa tierra. Pero a veces las personas somos así. No estamos dispuestos a recibir el regalo de Dios. No sé por qué. No entendemos, no vemos, no alcanzamos a discernir las cosas. Tenemos una visión distinta. Pero ahí estaban, el pueblo de Dios dando vueltas por un desierto con una situación pues complicada. Pero Dios respeta. Ahora bien, fíjate que Dios podía haber dicho, bueno, ¿no queréis entrar a la tierra prometida? Bueno, pues allá vosotros. Y podía haberse desentendido de ellos. Hubiese sido algo lógico. De hecho, nosotros los hombres muchas veces actuamos así. Cuando alguien no quiere estar recibiendo la bendición, si alguien quiere estar en sus propios problemas, en su propio camino, pues solemos usar una expresión, bueno, pues ya te apañarás tú mismo. Y entonces pues nosotros los dejamos ahí y si alguna vez necesitas algo, pues me buscas. Pero Dios no hizo eso. ¿Sabes lo que hizo Dios? Se quedó con ellos. Se quedó en medio de ellos, en medio de Israel. Durante esos 40 años los estuvo cuidando, los estuvo guiando, les estuvo proveyendo de todo lo que necesitaban. Él les daba el maná, Él les daba el agua, Él les quitaba cuando tenían algún tipo de problema, Dios mediaba. Vivieron en un tiempo de milagros, aún estando en rebeldía. Pero Dios tratando con su pueblo y también formando una nueva generación que estarían preparados con una mente nueva, dispuestos a entrar a recibir la tierra prometida, la tierra que Dios les iba a dar. Así que vamos a estar ahí meditando en este es el contexto de lo que aquí vamos a estudiar. Y vuelvo a saludar a los que ya os habéis estado conectando. He visto a René que saludaba, he visto a Yeuris, Juan Vázquez. Bueno, ahí están los hermanos conectándose y mandando los saludos. Pues una de esas veces en las que Dios está tratando con su pueblo en el desierto, el pueblo llegan al monte Sinai, Dios va a hablar con Moisés, le va a dar instrucciones, la situación no es la ideal, no es lo que Dios deseaba, ellos tendrían que estar entrando a conquistar la tierra de Canaán, era una tierra que Dios les daba, Dios les prometió, yo os daré una tierra. Todo esto viene, si nos remontamos un poquito más atrás, al momento en el que Dios llama a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama con un propósito, de su linaje hacer una nación escogida, una nación santa. Santo significa escogido, apartado para el servicio a Dios. Entonces, este es el llamamiento a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham obedece, deja atrás su vida, su pasado, deja su familia, deja su tierra, deja las costumbres que tenían en Ur de los caldeos. Allí también había idolatría, había otras formas, pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no era hebreo, él vivía en Ur de los caldeos, no existían los hebreos. Va a ser a partir de Abraham se va a llamar pueblo, de su descendencia. Entonces Dios le promete, Dios hace un pacto con Abraham y le promete tres cosas. Le promete una gran descendencia.
Los descendientes de Abraham, Dios le dijo, van a ser incontables. Él le mostró el firmamento lleno de estrellas y le dijo, cuéntalas si puedes. Y Abraham evidentemente no podía contarlas. Bueno, así será tu descendencia. También le dijo, ¿puedes contar la arena que está a la orilla del mar? Imagínate todas las playas, toda la arena que hay en las orillas de las playas de este mundo. ¿Cuántos granitos de arena debe haber ahí? Incontable, ¿no? Claro, Dios estaba usando una hipérbole para mostrarle a Abraham la grandeza de lo que él iba a hacer con esa descendencia que iba a tener. Así será tu descendencia, le dijo. Entonces, ese fue la primera promesa, y Dios cumplió su promesa. Aquí donde nos encontramos ahora, la nación de Israel ya era muy numerosa. De Egipto salieron, seguramente los cálculos son de bastantes más de 2 millones de personas los que salieron de Egipto. Pero Dios también le prometió a Abraham otra cosa: te daré una tierra. Como nación, como un pueblo grande y fuerte, necesitan una tierra donde establecerse. Entonces Dios les prometió que les daría una tierra. Y eso es lo que Dios quiso darle a Israel cuando salieron de Egipto. Él los llevó a las puertas de Canaán y Él les quiso dar esa tierra. Ellos envían unos espías, los espías vuelven, bueno, no sé si ya conoces la historia, pero lo que vieron allí, solamente 2 de los espías estaban contentos, alegres, sabiendo que Dios les iba a entregar aquella tierra en sus manos. Pero el resto del informe decía: es una tierra que traga a sus moradores, es una tierra de gigantes, de ejércitos, de fortalezas. Llegan a decir una cosa, dice: nosotros éramos como langostas a los ojos de ellos, como saltamontes, como insectos, vaya. Y eso infundió el temor en el pueblo. El pueblo no se dejaron llevar por lo que Moisés, Josué y Caleb decían: vamos, esa tierra nos la va a dar Dios para nosotros. No, estuvieron mejor en contra, pensando que esa tierra era muy complicada, había muchos peligros, era muy difícil, y renunciaron al regalo de Dios. Por eso se quedan aquí en el desierto. Bueno, la tercera cosa que Dios le prometió a Abraham fue la venida de Jesucristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora en el Nuevo Testamento se nos explica que también nosotros somos hijos de Abraham por esa promesa. Cristo vino y en Cristo nosotros ahora somos escogidos como de Dios, como el pueblo de Dios. La iglesia ahora le pertenece al Señor. Ahora están al pie del Sinaí. Moisés tiene que recibir instrucciones. Él va a subir al monte Sinaí y va a estar allí muchos días, 40 días. Entonces el pueblo se empieza a impacientar. Empiezan a ver que, bueno, Moisés se tarda mucho. Y hablan con Aarón y se lo dicen: mira, Moisés ya hace muchos días que se fue, no va a volver. Quizás pensaban que le había ocurrido algo. El caso es que dicen: no es normal que tarde tanto. Para empezar, subió al monte y no se llevó provisiones para tanto tiempo. Y bueno, sinceramente, pues ya no pensamos que Moisés venga. Así que le piden a Aarón que les haga una imagen de uno de los dioses que ellos habían conocido en Egipto. Pero la idea ahora es que, bueno, ese dios que tú nos haces, vamos a decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, fíjate la mentalidad del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que le quieren dar forma a Dios. ¿Pero qué forma le dan? La de un becerro, la de uno de los dioses de Egipto. Bueno, imagínate, ¿no? Entonces cogen el oro que habían sacado de Egipto y Aarón funde ese oro y construyen un becerro para adorarle, y todo el pueblo se puso a danzar, a festejar y a adorar al becerro. Y decían eso: este es nuestro Dios, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Bueno, eso es una aberración. O sea, primero porque Dios dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellos ni los adorarás. O sea, ni siquiera, aunque hubiesen intentado darle una forma a Dios más coherente, también hubiese sido un pecado y una aberración, un pecado de idolatría. Pero encima es que le dieron forma de becerro y decían: este es nuestro Dios, el Dios que nos sacó de Egipto.
Entonces cuando Moisés baja del Sinaí, de la montaña, y ve lo que había ocurrido, bueno, entonces se escandalizó, se indignó tanto, se sintió tan dolido, que bueno, dice en el versículo, estoy en el capítulo 32 de Éxodo, dice en el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ardió la ira de Moisés. Dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. Menos mal que era el hombre más manso de la tierra, ¿no? Bueno, a veces allí donde somos fuertes es donde también fallamos, porque nos confiamos. La Biblia dice, en el Nuevo Testamento dice ahora la palabra de Dios, que el que esté firme mire que no caiga. Si tú te sientes firme en algo, no te confíes porque la carne es débil. No puedes sentirte fuerte en tu propia carne, que sacar tu propia fortaleza para resistir, no te puedes confiar en eso. Al contrario, el hecho de confiarte, cuando tú crees, no, en esto soy fuerte, te va a llevar a fallar. ¿Dónde falló Abraham? Donde era más fuerte, en su fe. Ahí se quebrantó también su naturaleza fuerte en la fe en Dios también, cuando tuvo temor de que el rey de Egipto se quedara con Sara, y cuando, bueno, tuvo ahí un par de episodios en los que su fe falló. Pero ahora estamos viendo a Moisés, y el hombre más manso de la tierra acaba de romper las tablas con los mandamientos que Dios le había dado. Unas tablas de piedra que habían sido escritas con el dedo de Dios. Imagínate el valor que tenía eso espiritual y en todos los sentidos. Y dice que hemos leído ahí que ardió en ira Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró. Imagínate. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Pilló un enfado Moisés. ¿Por qué se enfadó tanto? Bueno, porque, hermanos, todo tiene un límite. Y el pueblo se estaba pasando. Estaban ofendiendo lo más sagrado. Dios los sacó de Egipto. Dios los quiso introducir en la tierra de Canaán. Desde que salieron lo único que se escuchaba todo el día eran quejas. Y para esto nos sacó Dios de allí. Y Moisés, nos trajiste a este desierto para morir de hambre aquí y de sed. Mejor nos hubiésemos quedado allí. A ver, fueron ellos los que clamaron a Dios para que Dios les sacase. Dios los saca para llevarlos a una tierra de abundancia que fluye leche y miel. Ellos no quieren ir, se quedan en el desierto porque ellos quieren, pero todos los días murmuran contra Moisés y contra Dios, y ahí están, a lo suyo. Entonces, esto para Moisés fue la gota que colmó el vaso. O sea, de pronto le dan la espalda al Dios que con poder los ha sacado de Egipto, que abrió las aguas del Mar Rojo, que ha tenido misericordia de ellos, en lugar de abandonarlos en el desierto, se ha quedado con ellos, les está proveyendo el alimento, el agua que necesitan. Dios en su misericordia está ahí, amándoles, cuidándoles, y ellos dicen, este becerro es nuestro Dios, que nos sacó de Egipto. Bueno, creo que Moisés se podía haber ahorrado romper las tablas. Pero fíjate, hasta redujo a polvo el becerro. No es fácil un becerro así grande de oro reducirlo a polvo. Estaba tan lleno de ira. Pero bueno, ahí está. La historia es para que nos pongamos en contexto del versículo que vamos a leer, que es el 26. Mira el versículo 26. Ahí estaba todo el pueblo. Todo el pueblo, recuerda, habían participado de este acto de idolatría. Todos pensando que Moisés no bajaría, se hicieron su propio Dios, hasta el mismo Aarón. Es curioso que cuando cuando Moisés le reprocha a Aarón, bueno, pues Aarón dice, no sé, dice, ahí me dieron el oro y salió este becerro. O sea, aquí nadie quería ser responsable de lo que había ocurrido, y en ese momento, bueno, mira si
para que veas cómo fueron las palabras exactas, el versículo 21-22. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Así. Cogí el oro, lo eché en el fuego, y mira, ahí salió este becerro. Y nos pusimos a adorarlo. ¿Has visto qué excusa más buena? O sea, cuidado, porque a veces nosotros también nos excusamos, si no lo mismo que esto, porque a lo mejor no te has fabricado un becerro de oro, pero a veces nos excusamos de otras formas: es que no puedo, es que no tengo tiempo, y estamos simplemente haciendo como Aarón aquí, poniendo una excusa insostenible en argumento. O sea, mejor nos callamos, ¿no? Y nos humillamos delante de Dios. Pero ahí está, eché el oro en el fuego y salió este becerro. Así, de fácil. Si tú tiras oro en el fuego, lo más normal es que te salga un becerro y ya digas: pues vamos a adorarles, nuestro Dios, ¿no? Bueno, vamos al versículo clave. Ahí estaba todo el pueblo reunido. Moisés muy serio, es grave lo que ha ocurrido. Y Moisés y Dios necesitan saber realmente dónde se encuentra el pueblo. Es uno de esos momentos en los que cada persona que ha dicho un día: yo creo en el Señor, yo sigo al Señor, yo soy iglesia, es uno de esos momentos en los que todos nos tenemos que plantear dónde estamos. ¿Estamos con Dios o estamos en contra de Dios? Tenemos que aclararnos. Moisés necesitaba saberlo porque él estaba ahí al frente del pueblo. A veces uno como pastor necesita saber dónde están las ovejas, con quién cuento y con quién no cuento. Porque a veces hay responsabilidades en la iglesia. Somos un cuerpo y se han repartido responsabilidades. Cada hermano es importante. A todos nos da Dios una misión, una tarea. Todos tenemos que estar apoyando la iglesia, la obra. ¿Por qué? Porque este no es un movimiento de hombres. No es que el pastor está ahí, esta es su iglesia. No, no. La iglesia es de Jesucristo. Dice que Él la compró con su sangre preciosa. Entonces todo esto le pertenece a Él. El pastor es quien Dios puso ahí para que esté dirigiendo a las ovejas. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, le dijo Jesús a Pedro. Él encomendó a estos pastores. Pastoréalas, guíalas. Lo que un pastor hace, esa metáfora del pastor de ovejas, pues lo mismo, ¿no? Entonces los pastores, los líderes en las iglesias tienen que saber realmente quien dijo: yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, pues realmente a ver si es verdad, si le sigues o no. Y Dios necesita saber dónde estamos. Dios lo sabe, pero le tenemos que decir a Él. Tenemos que aclararnos a nosotros mismos de parte de quién estamos. ¿Dónde estoy? ¿Estoy con Cristo? ¿O vivo mi vida, hago las cosas como me da la gana y las obras se las doy a Cristo? Eso no es estar con Cristo. Tenemos un compromiso, una responsabilidad. Hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Siempre un pacto tiene dos partes. Dios cumple la suya. Ahora la pregunta es: ¿yo estoy dispuesto a cumplir mi parte? La parte del pacto implica negarse a sí mismo, implica poner las cosas de Dios en primer lugar antes que las mías y otras más cosas, pero estas dos principales. Entonces ahí estaba todo el pueblo. Y repito, es uno de esos momentos en los que, a ver, vamos a aclarar las cosas. ¿Dónde estamos cada uno? No es la única vez que vemos esto en la Biblia. En una ocasión Josué, después de entrar, conquistar la tierra, insistir al pueblo de que sean obedientes, que cumplan el propósito que Dios les planteó al principio del libro de Josué, cuando en el versículo 8, capítulo 1, 8 les dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Ahora bien, al final del libro de Josué, Josué se vuelve a encontrar con un sentimiento de frustración. ¿Hasta cuándo seréis negligentes en poner por obra las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo obedeceréis? ¿Hasta cuándo no estaréis obedeciendo a Dios? Ahí estaba el pueblo a lo suyo, buscando sus intereses. Bueno, sí, Dios dice, pero tampoco hay que ponerse así, tan radical. Y Josué igualmente tiene al pueblo convocado y les dice, mira, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de vuestros padres allí en Egipto, o vais a servir al Dios verdadero, al Dios de Israel. Escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Al final llegamos en un punto en nuestra vida en que no podemos estar pendientes de lo que hagan los otros. Tenemos que realmente mirar adelante. Y Dios quiere saber con quién cuenta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuántos levantan la voz diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí? Como dijo Isaías. Pues en este momento, un momento muy duro para Moisés. Él, recuerda, estaba realmente enfadado. Su enfado estaba fundamentado sobre un enfado correcto, porque era por ese enardecimiento que sintió al ver cómo el pueblo estaba ofendiendo al Dios que les había traído hasta ahí para bendecirles. Y entonces dice versículo 26, vamos a leerlo, este es el versículo clave. Éxodo 32, 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está de parte de Dios? Era una pregunta que todos en ese instante tenían que resolver y responder en sus vidas y profundamente. ¿Quién está de parte de Jehová? ¿Quién está por Jehová? Y yo me imagino ese instante que la pregunta quedó ahí en el aire. Aquí estaba Moisés, a la puerta del campamento. Delante suyo, todo el campamento de Israel. Ahí estaba todo el campamento. Millones de personas, todos ahí, escuchando. Y Moisés afuera del campamento, con la pregunta en el aire. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Los que estén de parte de Dios, que se pongan de esta parte, que se pongan aquí conmigo, que den un paso al frente. Bueno, ¿te imaginas ese momento? Un momento de silencio. Yo me imagino que de pronto no se mueve nadie, todo está en silencio, unos se miran a otros. ¿Y te puedes poner en la piel de Moisés? Allí delante de más de 2 millones de personas, sin saber qué va a ocurrir. ¿Se pondrá alguien del lado de Dios? Hace unos instantes estaban todos del lado de un becerro de oro adorándole. Le habían dado la espalda a Dios. Hermano, no sé, ¿eres consciente si en algún momento de tu vida le diste a Dios la espalda? ¿Eres consciente dónde te encuentras hoy? ¿De qué lado estás? Porque acuérdate de una cosa, Dios nos está hablando todas las tardes con su palabra y son palabras sinceras. Muchas veces esas palabras nos duelen aquí dentro, porque no nos gusta lo que Dios nos está diciendo. A todos nos gusta siempre que nos den la palmadita en la espalda. ¡Qué bien que lo estás haciendo! ¡Qué bien que todo lo que haces! Y qué guapo que eres, y qué listo que eres, y qué buen siervo, y qué espiritual, Pero cuando nos dicen, estás fallando aquí, eso no nos gusta, nos ponemos en guardia, como que... Y a veces Dios recuerda que es por amor, no es por otra cosa. Dios nos advierte de que no estamos en el lugar que debemos estar. Y Dios sale siempre al encuentro en nuestro camino y nos lleva a esas encrucijadas de tener que responder de qué parte estás por nosotros mismos, porque no podemos estar en medio de un lado o de otro, o estás de un lado o estás de otro, no hay puntos intermedios. Cualquier punto que no sea estar del lado de Dios es estar en su contra. Como cristianos no podemos decir yo sirvo a Dios, pero tus frutos ¿qué demuestran? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida?
El pueblo de Dios tenían el nombre, somos el pueblo de Dios. Pero resulta que Dios no era lo primero en sus vidas. Cuando Dios les mostraba el camino, ahora tenéis que entrar a poseer la tierra. Sí, pero bueno, ¿eso qué implica? Bueno, pues que tenéis que conquistar, os tendréis que enfrentar a fortalezas, a ejércitos, a gigantes. Ah, no, 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 yo eso no lo quiero. Sí, mira, tampoco estaba tan mal en mi esclavitud. Por lo menos comía cada día mi platito de comida, sabía lo que tenía que hacer, no había sorpresas. Había días peores, días mejores, pero bueno, una rutina. Ahora eso de tener que entrar a conquistar sin saber ahí qué va a ser y no nos interesa. Hermanos, qué complicados que somos a veces. Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nos ofreció una vida nueva, una vida abundante, una vida de gozo, de plenitud. Él dijo, ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Eso dijo el Señor. Lo dijo allí en el Evangelio de Mateo 6:33 creo que es. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, yo me ocupo de lo tuyo, tú ocúpate de lo mío, busca mi reino, yo te voy a proveer todo lo demás. Dios ha prometido estar con nosotros siempre, pero estamos ocupándonos de sus cosas en primer lugar, primeramente. ¿Estamos poniendo lo suyo en el primer lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestros recursos, en nuestra dedicación? ¿O vivimos sumidos en nuestros afanes, ocupándonos de todo lo nuestro y bueno, haciendo un gran esfuerzo? Al Señor le doy alguna horita de la semana para invertir en su iglesia, que recuerda la iglesia es la obra de Dios en este tiempo, en este mundo, con un propósito, salvar a las almas del pecado, traerlas a la luz, de las tinieblas a la luz. Y ahí estaba el pueblo de Dios y Moisés esperando. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Bueno, ¿y qué ocurrió? Pues de pronto algunos se miraron y resulta que los de la tribu de Leví, no sé bien cómo fue, pero de pronto alguno o varios de la tribu de Leví dieron un paso al frente y se pusieron del lado de Moisés. Y dice, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Todos los que eran de la tribu de Leví dieron un paso al frente y se pusieron del lado de Moisés. ¿Y de los otros? Hermano, nadie. ¿De la tribu de Judá tampoco? Tampoco. Se quedaron a aquel lado del campamento. ¿Te puedes imaginar? Yo no lo entiendo. O sea, para mí es algo inconcebible. No lo puedo comprender. O sea, si yo estoy ahí y un hombre como Moisés, sobre el cual yo he visto que está la mano de Dios, porque imagínate, con el poder y todo lo que Dios ha hecho hasta ese momento, que ha estado claro y evidente que Dios está ahí obrando, y de pronto Moisés, el profeta de Dios, el siervo de Dios, dice, ¿quién está de parte de Dios que se venga acá? Pero, a ver, ¿tú qué haces, hermano, que me estás escuchando en esta noche? ¿Qué hubieses hecho tú? A ver, escribidme por ahí algún comentario. ¿Qué habréis hecho vosotros? Yo si estoy allí salgo corriendo. Si hay gente delante mío los atropello. ¿Qué hubieses hecho tú? Piensa lo que vas a decir, ¿eh? Porque tu respuesta vale para hoy también. Lo que hubieses hecho tú es lo que se supone que estás haciendo hoy, así que piénsatelo. Yo me imagino que todos se lo pensaron. ¿Voy o no voy? A mí me sorprende, la sorpresa para mí es que no salió más gente, solo los de la tribu de Leví. ¿Quién está por Jehová que se venga para acá? Y los de la tribu de Leví fueron todos. Pero los demás, había 11 tribus más. Era la mayor parte del pueblo. Y nadie dio un paso al frente.
ni la tribu de Simeón, ni la tribu de Neftalí, ni la tribu de Dan, ni la tribu de Benjamín, ni ninguno de esos, ni Judá. ¿Qué pasó ahí? Bueno, menos mal, Tamara también hubiese salido corriendo. Y Cecilia se pone también sin pensárselo. Gloria a Dios, que hay algunas mujeres valientes que también se hubiesen puesto de parte. La noticia era los que no se pusieron. Eso es la noticia y la triste noticia. Aunque a mí me sorprende, pero no me debería sorprender. Porque cuando miro a mi alrededor en la iglesia del siglo XXI en el que nos tocó vivir, me doy cuenta, hermanos, de que no todos los que dicen Señor, Señor, están de parte del Señor. Esa es la dura y triste realidad. No todos están de parte de Dios. Estar de parte de Dios es estar a todas. No solo a la parte que a mí me interesa. No solo para recibir mi milagro, para tener mi seguridad de mi parcelita en el cielo. Estar de parte de Dios no es para satisfacer mis necesidades, es para darlo todo por Jesús. Porque si no estás dispuesto a darlo todo y a poner las cosas de Dios en primer lugar, entonces no sé si estás de parte de Dios. Este es un mensaje duro, hermanos, pero es la realidad. Coge la Biblia, empieza a leerla desde la primera página hasta la última, verás que no hay otra opción. O estás o no estás. Juan dice: un paso al frente y a por todas. Amén. Para eso estamos. Claro, Belén dice también que no nos gusta que nos manden. También eso es una realidad. Ponerse de parte de Dios implica negarse a uno mismo. Eso es complicado, es difícil, y más en el tiempo que nos toca por vivir. Si nosotros nos planteamos qué implicó ponerse del lado de Dios, ¿por qué los otros no se pusieron? Bueno, quizás lo entendamos un poco más si vemos lo que representó para Leví ponerse de parte de Dios. ¿Qué representó? Bueno, algunos piensan en la parte chula, ¿no? Lo bonito. Hombre, se les encargó que se ocupasen de todas las cosas de Dios. Eran los sacerdotes de Dios. La tribu de Leví a partir de ese momento quedó ya nombrada, era el nombramiento oficial. Los levitas se van a ocupar de las cosas de Dios. Ellos ministraban en el tabernáculo, ministraban al pueblo. Dios contaba con los levitas para obrar en esta tribu y que a través de esta tribu el resto del pueblo fuesen bendecidos. Ellos se ocupaban de todos los bienes de Dios, cargaban con el arca de la alianza y el tabernáculo, eran los responsables de montar el tabernáculo, de traer las ofrendas, los sacrificios, de ministrar en el templo. Bueno, estaba guay, ¿no? Eso, hombre, yo me apunto. Pero eso implicaba renuncia. Ser levita, haber dicho yo estoy de parte de Dios, implicaba renunciar a otras cosas. Y posiblemente cosas que uno deseaba o le gustaba, su carne hubiese deseado y le hubiese gustado. Te voy a poner un ejemplo. Si nos vamos al libro de Josué, el libro de Josué nos cuenta la conquista de la tierra prometida. Esa tierra que Dios le quiso dar al pueblo no fue hasta que se formó una nueva generación que ellos no estuvieron preparados para entrar a poseer la tierra. Y después, ya que entraron a poseer la tierra, pues Dios había prometido que una vez que entrasen a poseer la tierra, Dios repartiría la tierra entre todo el pueblo. Así que en el capítulo 12 se nos cuenta que la tierra por fin descansó de la guerra. Israel ha conquistado todo el territorio. Aún quedan muchos enemigos por ahí, tienen que ser expulsados todos. Aún queda mucha tierra por conquistar. Va a decir ahora ahí también un texto en este capítulo 12-13. Pero eso ya va a ser una tarea más lenta y va a ser una tarea de cada tribu. Se va a repartir la tierra entre todas las tribus.
y van a ser las tribus los que van a estar encargados de terminar de expulsar a los enemigos. 11 tribus van a recibir su heredad y un hombre llamado Caleb, porque fue juntamente con Josué el único que estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de Dios cuando dijo id y conquistar la tierra. Vamos, la conquistaremos. El pueblo no quiso, se tuvieron que quedar 40 años por el desierto, pero Dios le prometió a Caleb, tú tendrás tu porción de tierra. De aquella generación solo nos quedaba Josué y Caleb, ya viejitos los dos. Y Caleb, viejito, con sus más de 80 años, pues él ahora va a recibir también su heredad. Es curioso porque Josué le da a escoger qué parte de la tierra quieres. ¿Y sabes cuál cogió Caleb? La parte más difícil, aquella de las montañas donde todavía quedan enemigos feroces, todavía quedan gigantes, todavía quedan... No, Caleb, ¿qué dices, hombre? Que estás viejo ya. No te compliques la vida. Es tu retiro, coge la mejor tierra, la que sea más tranquila. Ese es el hombre de Dios, el que se pone de parte de Dios. No mira sus propios intereses, mira los intereses del pueblo, de la iglesia, del conjunto de Dios. Dame esta tierra. Si Dios está conmigo y me da fuerza, todavía expulsaremos a estos enemigos, a estos infieles. Ahí estaba Caleb, con su fe fuerte hasta el último día. Pero ¿sabes y qué tierra recibió Leví? Bueno, pues mire lo que dice Josué 13:14. ¿Qué heredad recibió Leví? Ahí están todos recibiendo sus territorios. Si tú vas leyendo en este capítulo 13, pues ahí se va explicando todo. Por ejemplo, ahí pues se les va diciendo desde esta parte de la tierra hasta esta parte será para la media tribu de Manasés. Para los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibirán la heredad, y ahí está repartiendo la tierra entre todas las tribus. Y ahí están los levitas. A ver qué parte nos toca a nosotros. Seguro que la mejor, porque como nos pusimos de parte de Dios, nos dará la de la playa, la costa. Ahí montaremos nuestros chiringuitos de playa, haremos buenos negocios. Estaremos ahí los veranos, van a ser estupendísimos. O si no, la de las montañas, pero no donde están los gigantes, ¿no? Donde está la estación de esquí, todo ahí, todo turismo y tal, ¿no? ¿Qué parte nos va a tocar a nosotros? Los levitas esperando. Pero le dice Josué, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Bueno, ese era un precio a pagar. Ponerse del lado de Dios implicaba renuncia. No iban a tener su tierra. Todos iban a tener su tierra, se iban a establecer, iban a tener sus territorios, cada uno tenía ahí su casa, sus tierras, sus ganados, todo eso iba a producir bienes, iban a conseguir enriquecerse, tenían que invertir bien. Los levitas no. Vuestra heredad son los sacrificios a Dios. Bueno, ponerse del lado de Dios implica pagar un precio. Renuncia. No te olvides. Pero en el Nuevo Testamento, este llamado es para todos los creyentes. A todos los cristianos Dios les ha hecho este llamado. En el Nuevo Testamento se nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? La cruz no es una que se cuelga aquí en la cadenita. No. La cruz implica una vida de renuncia, de sacrificio. Mira, Dios no te está pidiendo que dejes todo y te vayas ahí a una montaña de ermitaño. No nos está pidiendo esto. El Nuevo Testamento lo que nos plantea es que no puede haber nada antes que las cosas de Dios. Esa es la renuncia. Ese es el precio que tenemos que pagar por habernos puesto del lado de Dios. No te pones del lado de Dios para recibir tu salvación y ya está, y después vivo como quiero. No, si tú eres hijo de Dios, entonces vivirás conforme a la voluntad de Dios. Harás las cosas conforme Dios espera que las hagamos. Y no siempre esto es fácil. Pablo lo entendió. Por eso en Filipenses 3
7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estos hombres, estos discípulos, tuvieron que renunciar a sus propiedades, a sus profesiones, tuvieron que renunciar incluso algunos a sus familias, tuvieron que pagar un precio muy alto por seguir a Jesús. Pablo era un hombre acomodado, era un hombre que tenía un buen estatus económico. Él está hablando de las cosas que tenía en este mundo y te das cuenta de que su nivel era alto, era fariseo, hijo de fariseos, había estudiado a los pies de Gamaliel, de los maestros más famosos de la época. Eso no estaba al alcance de cualquiera, solamente de gente con poder adquisitivo, con dinero, con posición social. Y Pablo tenía un negocio propio, él era fabricante de tiendas, era el negocio del momento. Sería algo así pues como ser aquí un promotor de construcción. Entonces ellos vivían, los pueblos eran nómadas, vivían muchas personas de aquí para allá, y era un buen negocio hacer tiendas. No tiendas de campaña como ahora para irte a la montaña, no, eran lugares para vivir personas, para vivir en el desierto, en el campo, en los nómadas que iban para aquí para allá con los ganados, con mercancías, etcétera, etcétera. Pablo tenía muchas propiedades, tenía posición, tenía nombre familiar, pero él lo dejó todo por seguir a Cristo. Y dice que todo aquello que para él era ganancia, o sea, hubo un momento en el que él valoraba todo eso. Y él se jactaba y decía: ¡wow, qué bueno! Gracias, Señor, que me diste todas estas cosas. Pero las tuvo como pérdida por amor de Cristo. Hasta tal manera que dice que llegó un momento en el que todas esas cosas las tenía por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes la palabra griega que se tradujo al castellano basura? Pues en alguna traducción la traducen como estiércol, pero es para no usar una palabra muy fuerte, porque la palabra que usó Pablo son excrementos. Y todas esas cosas que las tenía son como, y dijo, hay una palabra que sonaba feo: excrementos. Puedes imaginarte alguna palabra en el castellano que suene más feo todavía. Pero eso era la realidad. Pablo consideraba que todo eso que consiguió en la vida, su dinero, su posición social, sus títulos, todo lo que él tenía, su profesión, todo, lo tuvo por basura, excrementos, por seguir a Cristo. Dice, para ganar a Cristo. De pronto Pablo se dio cuenta de algo. Lo que Cristo me ofrece es mucho más valioso que todo lo que yo podía conseguir en este mundo. Hasta tal punto que al compararlo, él dijo: estos son excrementos, es basura, es estiércol. Esto realmente son tesoros. Esto vale la pena. ¿Qué significa estar del lado de Dios, hermano? Renuncia. Pablo renunció, pero lo hizo a gusto. Te digo esto porque a veces cuando escuchamos así mensajes como este, que recuerda que no es mi punto de vista, la Biblia está llena de eso, de esa enseñanza, pero muy pronto estamos todos como muy dispuestos a justificar no tener que llegar a ese punto. Bueno, sí, Víctor, pero es que si todos hacemos eso y dejamos nuestro trabajo y nuestras familias y nuestras posiciones, entonces, ¿qué? No se puede, ¿verdad? No, pero Dios no te está pidiendo que dejes tu trabajo, dejes tu familia. Lo que Dios te está pidiendo es que lo suyo esté en primer lugar. Jesús lo dijo, que nadie puede tener a padre o a madre o a hijo o a hija o hermano o hermana antes que a mí. No puedes poner nada por encima de Dios. Tus intereses no pueden estar por encima de los intereses de Dios. Y ahí no nos podemos engañar a nosotros mismos. Porque cuando tú pones tu ofrenda en la iglesia, ¿qué le das al Señor? ¿De lo que te sobra o de lo que tienes, de lo que necesitas? Es muy fácil decir: cubro todos mis gastos, me queda dinero para mis caprichos, invierto en las cosas que me gustan, diversión, entretenimiento,
bienes terrenales y de lo que me queda, entonces le doy al Señor. Es muy fácil decir, yo me ocupo de mi casa, de lo mío, mi trabajo, mis intereses, mis negocios y, aparto un ratito a la semana, el domingo me voy un par de horas al culto. A veces piden voluntarios en la iglesia porque hay que hacer esto, aquello, como un gran sacrificio, de pronto un día soy capaz de ir y colaboro en algo un par de horitas más. La iglesia organiza muchas actividades, no solamente hay culto el domingo, hay estudios entre semana, hay reuniones de hombres, reuniones de mujeres, la iglesia queda para un día tener una fraternidad y comernos juntos una paella. De pronto uno piensa, no, pero eso no es de Dios, o irse a comer una paella. Hermano, ¿sabes que los Hechos de los Apóstoles dice allí en los primeros capítulos que la iglesia perseveraba? ¿Y sabes lo primero que dice? En la comunión unos con otros. Cuando más comunión tienes es cuando estás compartiendo una comida con los hermanos. En los Hechos de los Apóstoles le llamaban ágapes, comidas de amor. Se reunían para tener comunión. Y el Señor se agradaba y bendecía a la iglesia y cada día añadía personas nuevas a la iglesia. Pero nosotros no tenemos tiempo para todas esas cosas. Siempre hay algo más importante que hacer. ¿Más importante? A mi criterio sí. Pero aquí la cuestión es, ¿y el criterio de Dios cuál es? ¿Qué es para Dios lo más importante? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? En Lucas 5:28 tenemos la respuesta que dio un hombre al que Dios llamó para que le sirviese. Y si viésemos la vida de cada uno de los discípulos, pues veríamos algo similar. Pero te muestro un hombre llamado Leví, lo conocemos por Mateo, y dice que Jesús le dijo, sígueme, y dice el versículo 28 del capítulo 5, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándole todo, siguió a Jesús. ¿Qué quiere decir que lo dejó todo? Todo es todo. Lo dejó todo. Trabajo, ocio, comodidades, economía, hogar, lo dejó todo para seguir a Jesús. Me hubiese gustado vernos a nosotros, los que me estáis oyendo, yo mismo, en un momento como ese. Ahí estamos, en tu trabajo. Leví estaba trabajando, dice el versículo 27, sentado al banco de los tributos públicos. Estaba trabajando. Imagínate, estás en tu trabajo, estás en tus obligaciones y de pronto aparece por allí un hombre. De pronto su apariencia es como la de cualquier otro judío. Un hombre. Pero pone su mirada sobre ti. Quizás tú ya has oído hablar de él, de ese rabí de Galilea que está predicando por aquí y por allá. De pronto te mira y se acerca y te dice, sígueme y haré de ti un pescador de hombres. Sígueme. ¿Y tú qué haces? Desde nuestra posición aquí sentados cómodos, pues es fácil decir, yo lo seguiría. Intenta meterte en la piel de esos hombres. Ponte en su lugar. Señor, que te siga, pero ¿cómo que te siga? ¿Ahora? ¿En este instante? Pero estoy trabajando. Por lo menos, mira, hoy es día 15. Déjame que llegue a final de mes y cobre ya el sueldo de este mes, ¿no? Y ya te sigo. O no sé, déjame unos días que organice las cosas por casa y... Uno se atrevió a decirle eso a Jesús. Señor, espérate que entierre a mi padre y entonces iré y te seguiré. Eso era un hebraísmo. Lo que estaba diciendo es algo así como mi padre está muy mayor, se morirá pronto, espérate que él se muera y entonces yo cobraré la herencia, como hijo primogénito tendré todos los bienes a mi disposición, entonces te puedo seguir. ¿Y qué decía Jesús cuando alguien le ponía
esos inconvenientes. Señor, pero ahora en este momento espérate unos días, déjame que organice. ¿Qué le dijo Jesús a este? Pues la respuesta no fue como muy amable. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¡Wow! ¡Qué inflexible Jesús!, ¿no? ¡Qué radical! Hombre, igual podría ser un poquito más comprensivo, tolerante. Bueno, quizás es que no hemos entendido que ser cristiano no es un entretenimiento, no es un hobby en nuestra vida, no es para nuestros ratos libres. Ser cristiano es una forma de vivir, donde nada puede estar por encima de las cosas de Dios, de su iglesia y de la obra, de todo lo que eso representa. Nada. Cuando decimos nada es nada. Quizás no hemos entendido que estamos en medio de una guerra. Las guerras son duras, crueles. En una guerra el soldado no manda sobre su propia vida, está a las órdenes de los que mandan, de los que tienen autoridad por encima de él. Por eso Pablo le decía a Timoteo en esa metáfora del soldado, le decía, el que milita no se enreda en los negocios de este mundo. Y sabes, hermano, nosotros estamos demasiado enredados con el mundo. Los cristianos de este tiempo estamos muy enredados, nos hemos amoldado mucho. Nuestros tesoros están en el mundo. Y todo es como muy raro. No se puede hacer nada sin Cristo. No podemos tener nada por encima de Cristo. Hermano, tenemos muchas cosas por dejar. Mateo lo dejó todo, se levantó y le siguió. Pero nosotros tenemos tantas cosas que dejar que esa tarea se vuelve muy difícil. Hay que renunciar a mucho y no sé si estamos dispuestos. Y quiero que me entiendas, ¿eh? No te estoy diciendo deja tu trabajo. Si Dios te llama, sí, hazlo, claro. Dios tiene a veces llamados especiales. Pero no estoy diciendo ven, deja tu trabajo, sal de tu casa, deja ya tu familia y te vas. Bueno, seguir a Jesús implica seguirle en tu hogar. Si eres un hombre, eres el cabeza de la familia, tienes una responsabilidad como pastor en tu propia casa. Si eres una mujer, si sois los hijos, cada uno tiene una responsabilidad en su hogar. Pero la responsabilidad pasa por servir a Jesús. A eso nos estamos refiriendo. Pero tenemos que entender eso bien, ¿eh? Porque, no, claro, no, yo lo entiendo. Dejarlo todo no significa que deje mi trabajo, que deje mi casa, que deje mis cosas. No, significa que las cosas de Dios estén por encima de lo tuyo. Yo a veces he puesto mi propio testimonio y lo pongo pues porque así no hablo de nadie en particular, pero no lo digo porque yo sea mejor que nadie ni mucho menos, sino te comparto lo que yo hice para acomodar mi vida y de esa forma poder servir a Jesús. Es muy probable que todavía tenga que renunciar a más cosas, que tenga que entregar más a Dios. Pero donde estoy te lo puedo compartir. Yo entendí un día que mi trabajo no podía ser un impedimento para estar ocupándome de las cosas de Dios. Entonces, lo que hice fue ponerme a trabajar por mi cuenta. Y así estoy a día de hoy. Yo soy autónomo, trabajo para sostener mi vida, mi hogar, pero como trabajo por mi cuenta, no permito que el trabajo me impida ocuparme en las cosas de Dios. Yo hoy fui a trabajar, tenía un trabajo que hacer. Los autónomos tenemos permiso para trabajar en este tiempo de confinamiento si cumplimos con unas condiciones. Entonces yo cumplo con esas condiciones, así que yo me fui a trabajar hoy. Pero cuando eran las 6 de la tarde, dije, dejo de trabajar. Yo podría estar todavía trabajando. Pero a las 6 de la tarde dije, dejo de trabajar. ¿Qué implica eso? Que gano menos dinero, que se me complica el trabajo porque si acabo hoy mejor que acabarlo mañana, etcétera, etcétera.
Pero yo a las 6 digo, dejo de trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que ir a ver a mis hermanos y tengo que dar un estudio bíblico. ¿Entiendes? Eso es lo que Dios espera que hagas con tu vida. Si, claro, alguno dirá, hombre, es que tú eres el pastor. Bueno, ¿y tú qué eres? ¿Eres un cristiano? ¿Eres miembro de una iglesia? El Señor cuenta contigo. Si no eres fiel en lo poco, tampoco Dios te dará más responsabilidades. La Biblia lo enseña eso. Que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Así que Dios te va a dar responsabilidades. Dios llama y pocos son los escogidos. ¿Pero por qué crees? Porque no todos oyen bien el llamado de Dios. O sea, es que sí, yo voy a una reunión, pero ¿y qué? Yo voy entre semana a la iglesia, pero soy imprescindible. Sí, lo eres, hermano. Claro que lo eres. ¿Por qué estás aquí esta tarde participando de este estudio bíblico? ¿Eres imprescindible? Sí. ¿Tenías que estar aquí? Sí, tenías que estar. Ah, pero si yo ni siquiera soy de la iglesia del pastor Víctor. ¿Y qué? Estamos haciendo visible lo que es la iglesia en realidad. La iglesia no es esta que tiene este nombre o esta que pertenece a tal lugar. La iglesia es el conjunto de los hermanos. Hoy estamos dando ejemplo a otros creyentes y a pastores estamos dando ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que aquí no tenemos más intereses que reunirnos para tratar las cosas de Dios. Ese es nuestro interés. Los pastores somos como muy así, muy raros a veces. Y limitamos la bendición de los hermanos por miedo, por temores. Ay, a ver si me van a robar miembros. Ay, a ver si les van a meter alguna idea rara. No, si tú instruiste bien a tus ovejas, no tienes que tener miedo. Las ovejas tienen que estar instruidas. Y tenemos que estar fomentando la unidad de la Iglesia universal. Ese es el llamado de Cristo para nosotros. Tienes que adaptar tu vida, tu tiempo, todo para poder ocuparte de las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas para orar al día? ¿Cuánto tiempo dedicas para estudiar la palabra al día? ¿Aprovechas todas las reuniones de la iglesia? Ahora estamos en un tiempo diferente. Hace más de un mes que nuestra vida cambió de pronto. Ahí tienes la demostración de que se puede vivir sin estar tan afanados, sin estar tan esclavizados de cosas de este mundo. De pronto nuestros valores se han alterado porque hay una situación que nos desbordó, nos superó y hemos tenido que hacer un parón obligado. Ahí lo tienes, esa es la demostración de que se puede. Cuando hay algo más importante que tu trabajo, que tu actividad, que tu ocio. No nos hemos podido ir de Semana Santa por ahí. No te has podido ir al apartamento de la playa o al pueblo, o no has podido coger e irte a un balneario o tomarte esos días de ocio. No hemos podido. ¿Por qué? Porque había una causa más importante, una causa mayor. Ahí tienes la demostración de que se puede. Pero no siempre estamos dispuestos. ¿Puedo renunciar a esto para estar más tiempo con mis hermanos? Sí puedes. La cuestión es, ¿quieres? Yo cuando escucho a un hermano decirme no puedo, yo lo respeto y lo acepto. Y los que me conocéis sabéis que normalmente no tengo un reproche para vosotros. Pero yo dentro de mí pienso y digo, Señor, ¿lo has oído? Ya tratarás tú con él. Yo no es mío, es tuyo, es tu oveja. Tú sabrás lo que tienes que enseñarle, hablarle, decirle. Y yo me quedo tranquilo porque sé de la paciencia del Señor, de su amor inmenso. Aunque a veces también me quedo un poco preocupado porque sé de la firmeza de Dios a la hora de tratar con nosotros. Pero Dios nos ama y nos espera y mira qué paciente es con nosotros. Pero ahí tienes la demostración de que cuando hay algo importante, entonces estamos dispuestos a pagar el precio. La pregunta es, ¿cuán importante es las cosas de Dios para ti?
¿Sabes por qué una persona es pastor y otro no? ¿Sabes por qué uno de pronto es maestro y otro no? ¿Sabes por qué uno en la iglesia tiene un montón de responsabilidades y otros no? Pues te voy a decir algo, te voy a revelar, no es un secreto. No es porque estos tienen más cualidades, son personas más capacitadas que otros, no es por eso. Si fuese por eso yo no sería pastor ni estaría aquí enseñándote por qué mis capacidades, si te lo explicara. ¿Sabes por qué es? Porque cuando Dios dice ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí está la mano de este levantada. Yo, envíame a mí. Cuando Moisés dice a ver quién se pone de parte de Dios, ahí sales corriendo. Ni te lo piensas y ahí estás del lado de Dios. A veces, sin plantearte, uy, tendría que renunciar a esto y aquello y el otro, no te lo planteas, ¿sabes por qué? Porque no te importa. Tú sabes lo que quieres. Tú sabes que Dios cuenta con eso y dices, amén, Señor, lo que sea. Cuando piden un voluntario en la iglesia, ahí su mano está levantada. Cuando tenían que hacer algo para el Señor, Él era el primero. Entonces, esa persona, de pronto Dios le va dando responsabilidades, cuenta con Él. No es diferente a los demás. La única diferencia es la disposición que cada uno tiene para servir, el tiempo que cada uno tiene para invertir. Y hermano, te puedo asegurar, llevo tengo casi 54 años, llevo casi 40 de cristiano, llevo 30 como pastor y trabajando por mi cuenta de esa forma, como autónomo y como pastor al mismo tiempo. Te puedo asegurar que Dios siempre se ocupó de mis cosas. Trabajando menos tiempo, a veces he tenido que dejar de trabajar. Sabéis que soy también profesor de Seminario Bíblico de Fe. Y a veces el hermano director del seminario, Alejandro Abraham, pues hubo tiempos en los que había menos profesores, ahora hay más colaboradores, ya no es necesario viajar tanto. Pero hubo un tiempo en el que había menos profesores y entonces el hermano director pues me decía, mira Víctor, existe la necesidad de ir a dar clases, por ejemplo, al País Vasco. Tendrías que irte para dar una clase el miércoles, dormir allí, dar una clase el jueves y después venirte. Yo soy autónomo, trabajo por mi cuenta. Yo cada final de mes tengo que pagar mi seguro de autónomo, tengo que pagar mis impuestos y después de cubrir los gastos me tiene que quedar un beneficio. Bueno, cuando me pasaba eso, mira, yo el martes tengo que dar estudio aquí en la iglesia, el miércoles yo ya tenía que estar en el País Vasco para dar un estudio allí, tenía que dormir y el jueves tenía que dar un estudio a las 8 de la noche, terminaba el estudio a las 10, me despedía de los hermanos, salía de allí pues 10:30, 11 menos algo, del País Vasco y llegaba aquí de madrugada. Así que quiere decir que el viernes me tenía que levantar tarde, o sea que casi que perdía 3 días completos de poder trabajar. ¿Cómo siendo autónomo te pueden salir las cuentas si trabajas solo 2 días a la semana? Si yo me siento y me lo planteo, le digo al hermano director, no puedo, Alejandro, no puedo hacer eso. Pero yo nunca me he planteado si puedo o no puedo. Lo primero que hago es decir sí. Después ya te apañarás. Búscate la vida. Pero yo cuando la iglesia, cuando el hermano, cuando alguien me dice existe esta necesidad, ¿y cuál es la necesidad? Predicar, enseñar, servir al Señor, hacer un bien por los hermanos, por su obra. Mi respuesta es siempre sí, cuenta conmigo. Después ya me apañaré. Te puedo asegurar, y tengo testigos a mi alrededor, que nunca Dios dejó de ocuparse de mis cosas. Las cuentas salen, las situaciones se resuelven, todo es favorable. Yo veo a hermanos afanados, ocupándose en sus negocios, en sus trabajos, invirtiendo horas y días y hasta cosas extras, y no les salen las cuentas a final de mes. ¿Cómo es posible? Bueno, porque Dios cumple su promesa.
Busca primero el reino de Dios y su justicia, y yo te añadiré todo lo demás. Hermano, Dios no miente. Dios hace lo que dice. Te puedo dar testimonio de eso. Y al final no lo hacemos pues para que Dios nos bendiga y sacar algún beneficio. Lo hacemos porque sabemos qué es lo que tengo que hacer. Siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer hice. Esa es la cuestión. Pero Dios es fiel y Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios provee. Vivimos en un mundo complicado donde hay tantas ataduras terrenales. Pero hermano, Dios nos está enseñando algo en estos días. Nos ha demostrado que se puede hacer un alto en el camino. Claro, esta situación tú dices es temporal. No podemos estar así mucho tiempo, porque si no sí que vamos a tener problemas para comer y para pagar las deudas y los gastos. Si esto se alarga tendremos serios problemas. Mira, os tengo que agradecer que cuando empezó el confinamiento, una de las preocupaciones, no muy grande, porque nunca me ha preocupado el tema económico, pero más que una preocupación es un plantear cómo haremos para pagar los gastos de la iglesia. Porque si dejamos de tener cultos en la iglesia, en nuestra iglesia nosotros no pasamos una bolsa para recoger ofrendas. Nosotros tenemos una caja al final de la iglesia, al lado de la puerta, y cada uno que dé como propuso en su corazón. Cuando uno entra o sale, sabe que si quiere colaborar con sus diezmos y ofrendas, puede hacerlo ahí. Entonces, cuando hay cultos, pues claro, quien quiera que no, pasa por delante de la caja, ¡ay, la ofrenda! Y se acuerda y pone algo. Si no hay cultos, no hay ofrendas. Hay que pagar alquileres, hay que pagar los servicios mínimos de consumos aunque no estemos gastando luz y agua ahora mismo en nuestras instalaciones, pero hay gastos mínimos. Entonces el planteamiento es, si no hay ofrendas, ¿cómo pagaremos esos gastos? Bueno, pues yo lo dije una o dos veces por ahí por el grupo La Iglesia. Hermanos, os recuerdo que tenemos un compromiso y tenemos que intentar continuar aportando nuestras ofrendas. Bueno, muchos de vosotros habéis dejado de trabajar. Muchos de vosotros os encontráis incluso en una situación estas de un ERTE, que se os ha echado del trabajo, no sabéis si volveréis. En principio la promesa es que tendréis otra vez trabajo. O sea, hay un montón de gente en la iglesia con necesidad. Pero os tengo que felicitar, porque llegamos a final de mes cubriendo todos los gastos. Hemos cubierto un negativo que teníamos a principios de mes por los gastos extras y tal con lo que nos encontramos. Y hemos cubierto todos nuestros gastos, hemos podido pagar todo, los alquileres, todo, y no nos hemos quedado en números rojos ni nada parecido. Felicidades porque eso ha sido algo entre vosotros y Dios. Cada uno de una manera, uno de pronto, hermano, paso por tu casa y dejo un sobre ahí para la ofrenda. Hay una cuenta del banco, otros hermanos han dicho, hago una transferencia. Algunos, como cada uno como ha querido. Bueno, esa es la responsabilidad. Seguro que habéis dado de lo que os faltaba, no de lo que os sobraba. Dios tiene en cuenta todo eso, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú das de lo que no de lo que te sobra, sino de lo que tienes, ¿qué estás haciendo? Estás demostrando que tu confianza no es lo que puedas tener en esta tierra, que tu confianza es Dios. Entonces, yo doy no de lo que me sobra, sino de lo que tengo. Pero eso implica el tiempo también, hermanos, todos los días de tu vida. No ahora en confinamiento, porque ahora sí nos sobra tiempo. Pero la pregunta es, si cuando esto vuelva a la normalidad, ¿qué haremos con nuestras vidas? ¿Estará todos los días Víctor dando un estudio a las 8 de la tarde? ¿Qué crees? ¿Que no me lo he planteado? Y he pensado, uff, qué complicado. Es complicado para mí. ¿Qué haremos? No sé. Lo que el Señor y la Iglesia quiera. ¿Qué haremos con nuestro tiempo? ¿Habremos aprendido la lección? ¿O Dios lo tendrá que endurecer más la cosa?
A ver, Maricha preguntaba, ¿qué son los diezmos? Decía por ahí en una pregunta. Bueno, sí, dice ella misma, es lo mismo que las ofrendas. El diezmo era en el Antiguo Testamento lo que la ley indicaba para que cada uno ofrendara a Dios. O sea, tomar la décima parte de lo que se ganaba. Si yo gano 1.000 euros al mes, la décima parte serían 100 euros para la obra de Dios. Eso es el diezmo. Algunos preguntan, ¿en el Nuevo Testamento hay que seguir aplicando el diezmo? Bueno, la verdad es que en el Nuevo Testamento el diezmo no queda como una cosa que hay que seguir cumpliendo establecida. En el Nuevo Testamento el planteamiento es que cada uno dé como propuso en su corazón, que cada uno aparte, decía Pablo, cada primer día de la semana, o sea, el domingo, que cada uno aparte para la iglesia tal como se propuso en su corazón, y que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Pero no es que voy a dar menos del diezmo, como tú te propongas. Normalmente la exigencia es más alta. Ahora, cada uno que dé como quiera, queda algo entre tú y Dios. O sea, el pastor no lleva la cuenta, ni al pastor le importa lo que tú des o dejes de dar. Porque tu mano derecha no tiene que saber lo que hace tu izquierda, tiene que ser algo anónimo entre tú y Dios, porque es la demostración de decir, confío en ti, Señor, y es el agradecimiento, lo que tengo es porque tú me lo das, así que yo te doy a ti. Entonces, eso es algo que tiene que quedar entre cada uno y el Señor. Pero yo cuando veo que la iglesia ofrenda, ese es un indicativo de que la salud espiritual es buena. ¿Por qué? Porque no somos codiciosos, no estamos ahí pensando solo en lo material, sino que estamos dispuestos a invertir en las cosas de Dios. No es lo mismo, el diezmo podría ser injusto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona que gana 500 euros al mes tenga que dar el diezmo, tiene que dar 50 euros, ¿y cuánto le queda para vivir? 450. Pero si uno gana 10.000 euros al mes y tiene que dar el diezmo, dices, hombre, da mucho más, da 1.000 euros, el diezmo de 10.000 son 1.000. Sí, pero ¿cuánto le queda para vivir? 9.000 euros. Pregunta, ¿tú vivirías bien con 9.000 euros al mes? ¿Verdad que sí? Entonces, en el Nuevo Testamento el listón se puso más alto. No es cuestión de diezmo, es cuestión de fe, de darle al Señor no de lo que te sobra, sino de lo que tienes. Dios nos ha enseñado que podemos alterar nuestro orden de prioridades. ¿Por qué algunos estáis en casa sin trabajar? Porque hay un problema de un virus y las autoridades nos han pedido que nos quedemos o nos han ordenado que nos quedemos en casa. ¿Vale? Una fuerza mayor nos ha llevado a alterar nuestros valores, nuestra inversión de tiempo, a qué nos dedicamos, etcétera, etcétera. El ocio se ha quedado relegado al último lugar. Lo primero que se han cerrado han sido bares, restaurantes, parques de atracciones, salas de juego, todo lo que tenía que ver con la diversión, el entretenimiento, el ocio, es lo primero que se cerró. ¿Por qué? Porque no es lo imprescindible en nuestras vidas. Oye, todavía al mundo parece que le queda algo de sabiduría, menos mal. Parece que le queda algo de sabiduría porque, por ejemplo, tampoco es lógico que el gobierno haya subvencionado en estos días a las televisiones con millones de euros y en cambio no se esté subvencionando a los autónomos, a los trabajadores, a la pequeña empresa, que muchos de ellos van a quebrar porque no van a poder pagar los alquileres de sus locales teniendo los negocios cerrados, etcétera, etcétera. Entonces, a veces falla la sabiduría y se está invirtiendo millones para las televisiones para que esas televisiones puedan ofrecer contenidos gratuitos a la gente que está en casa y se puedan seguir entreteniendo, y no se puede invertir millones en trabajo, en sanidad y en otras cosas que son más importantes. Pero bueno, pero por lo menos hubo ese reflejo de sabiduría. Lo primero que cerramos es el entretenimiento. No te puedes ir de vacaciones, no puedes irte de fin de semana. Los bares, restaurantes, todo lo que tiene que ver con el ocio, cines, salas de baile, etc., todo cerrado. Bueno, se puede. ¿Ves cómo sí se puede? Como cristiano, como hijo de Dios, tienes que poder. En tu día a día, si todo esto vuelve a la normalidad, esperamos que sí,
Aunque yo cuando digo esperamos que todo esto vuelva a la normalidad, sinceramente no sé si lo digo muy convencido, porque si volver a la normalidad significa otra vez olvidarnos de Dios y volver a cruzar la línea, ahora estaba del lado de Dios, y volver a la normalidad sea otra vez cruzar la línea y quedarme con un cristianismo de 2 horas el domingo, creo que Dios tendrá que volver a hacer algo, quizás más duro, para que entendamos y se abran nuestros ojos. Hermanos, esto es un tiempo de guerra. Las personas mueren sin Cristo para toda una eternidad. La Iglesia no puede ocultar la luz que somos. Tenemos que brillar como un faro en medio de la oscuridad de la noche, para que las personas que se encuentran perdidas en ese mar oscuro puedan mirar y ver la luz brillando y puedan decir, esa es la dirección. La Iglesia no puede confundirse entre todos los demás. Si eres cristiano no te puedes confundir. No te pueden ver afanado como todos los demás. No te pueden seguir la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. No te pueden ver amoldado al mundo. No te pueden ver teniendo tus tesoros en este mundo. Las personas tienen que mirarnos y vernos como gente rara. Nos tienen que ver como bichos raros. Para que demostremos al mundo que hay algo más importante que todo lo que aquí podamos conseguir. Invierte en el cielo, hermano. No te dejes engañar, no te dejes seducir por las cosas de este mundo. Tenemos la demostración en este momento de que se puede. Podemos invertir nuestros valores. Mira, un día te conté cuando a mi hija Raquel le diagnosticaron una coartación aórtica y nos dijeron que se iba a morir y gracias a Dios él hizo un milagro y la sanó. Pero en ese momento tuvimos que irnos a un hospital a 100 kilómetros de donde vivimos. ¿Y qué pasó en ese mes? ¿Sabes? En ese mes teníamos programadas unas vacaciones con mi familia, con nuestra familia, teníamos unas vacaciones programadas. Ahora te hago una pregunta, ¿crees que nos fuimos de vacaciones? ¿Dejemos a nuestra hijita Raquel en el hospital y todos los demás nos fuimos de vacaciones? No. A riesgo de perder el dinero invertido en la reserva, en todo, da igual. Ahí se quedaron las vacaciones. En ese mes yo no trabajé ni un solo día. El trabajo se quedó parado. Las responsabilidades que eran hasta ese momento tan importantes, todo se quedó ahí paralizado. Ahora yo seguí participando en las reuniones con la iglesia, eso sí. ¿Sabes por qué? Porque eso era importante. Pero ¿por qué dejamos de ir a las vacaciones? ¿Por qué dejé de trabajar? ¿Por qué cancelé cosas de ocio, de entretenimiento o compromisos menores? ¿Sabes por qué? Porque ahora había algo más importante. Era algo urgente. Bueno, hermanos, tenemos cosas urgentes. Las cosas de Dios son urgentes. Y son más importantes. Y lo que hacemos, no lo hacemos porque nos sobre el tiempo, ni siquiera porque nos guste, así en la carne. Lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlo. ¿Por qué pagas los recibos de la luz cada mes? ¿Por qué crees? O sea, ¿por qué los pagas? Porque es importante, si no te corta la luz, porque es necesario. ¿Alguno paga sus recibos así como un placer en la carne? ¿O cómo me gusta pagar los recibos? ¿Alguno los paga? No, los pagamos porque es necesario. Bueno, pues ocuparte en las cosas de Dios es necesario. Invierte en las cosas de Dios. Termino. Con Dios o en contra de Dios, no hay puntos intermedios, recuerda. O estás de parte de Dios o estás en su contra. No puedes decir, me quedo en un punto neutro. Yo no voy a dar el paso a ponerme del lado de Moisés. Bueno, pues no te puedes quedar a medio camino. Eso se entiende, ¿verdad? O estás de parte de Dios o estás en contra. ¿Eres cristiano? Bueno, si eres cristiano, tienes que demostrarlo. Tu nueva naturaleza tiene que demostrar lo que eres. Dios puso en mi corazón que mañana de alguna forma vamos a seguir hablando de esto porque vamos a hablar de las dos naturalezas.
de la nueva naturaleza que tenemos ahora. La Biblia dice que somos una nueva criatura, una nueva creación. Vamos a hablar de eso y vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Pero esta noche tenemos para meditar, para pensar, para reflexionar. Así que guarda todo esto en tu corazón y háblale al Señor y deja que Dios siga hablando y tratando contigo. Tenemos una tremenda responsabilidad en sus manos. Tenemos que dar una respuesta. ¿Quién está de parte de Jehová? Que se ponga aquí conmigo. ¿Cuántos saldrán corriendo y se pondrán del lado de Dios? Algunos a lo mejor no corren, irán pasito a pasito. ¿Está bien? Poco a poco, pero ponte del lado de Dios, hermano. No te quedes de la otra parte. Sería el error más grande que uno pudiese cometer. Hermanos, un abrazo. Gracias por haber aguantado hasta el final. Después de 1 hora y 20 minutos, ahí hemos llegado. Así que Dios nos dio alimento espiritual para que ahora lo podamos digerir, meditar. Y mañana, si Dios quiere más, a las 8, será jueves 16 de abril a las 8 de la tarde. Nos vamos a volver a ver para seguir estudiando la palabra juntos. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que guarde vuestros sueños, que tengáis un buen descanso, que su palabra se haga grande en nosotros, que dé el fruto que Dios espera que dé, que se haga su voluntad. Y nos vemos. Os quiero un montón, estáis en mis oraciones, así que vamos a seguir perseverando en todo esto. Buenas noches, los que estáis ya despidiéndoos, Cecilia, Miriam, he visto muchos comentarios por ahí, Gloria, María Luisa. Bueno, un abrazo para todos, muy fuerte. Ahora me leo vuestros comentarios. Maritza, buenas noches. Beatriz, buenas noches. Yalicatu, buenas noches. Voy a cortar la conexión. José María, buenas noches. Un abrazo virtual para todos. Que Dios os bendiga.